Satélite Azul. Grupo en órbita. ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa de Rosca y Tinto, día miércoles, nuevamente aquí en el vivo de Satélite Azul desde la ciudad de Santa Fe. Y hoy nos damos un lujo muy especial. ¿Cómo anda Juan Cruz? Buenas noches. Hola Pablo, buenas noches. Un tocayo tuyo, ¿no es cierto? Sí, un tocayo y una persona que, bueno, hace tiempo queríamos entrevistar porque justamente en este programa difundimos cuestiones de defensa, de desarrollo, de soberanía nacional, de ciencia y técnica. Así que, bueno, ¿cómo estás? Pablo Volcato, él es presidente del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, el CITEDEF. ¿Cómo andas, Pablo? Gracias por el contacto y por estar acá. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo está Pablo? ¿Cómo está Juan Cruz? Bueno, un gusto poder compartir este rato con ustedes. Bueno, muchísimas gracias a vos por poder prenderte. Imagino que son tiempos de mucha ocupación y bueno, que puedas hacerte un momentito para estar con nosotros es bárbaro. Para arrancar un poco sobre, hoy estaba leyendo un poco sobre la historia del organismo y lo fundó Perón, ¿no? En el año 1954, el CITEDEF. ¿Cómo surge eso y por qué Perón crea el instituto, además de otras miles de cosas y áreas públicas que crea Perón para el desarrollo? Sí, es muy interesante porque está muy bien situarse justo en ese punto. 1954 es la época de una de las dos presidencias de Perón, de las primeras dos, y en la que realmente Argentina como tal, como país, no tenía un sistema científico y tecnológico consolidado. Una de las cosas que hace Perón en algún momento es crear el CONITIC, no CONICET, sino CONITIC, que era el Consejo Nacional de Técnica y Ciencia. Era al revés que CONICET, que es de Ciencia y Técnica, pero eso lo creó en sus presidencias. Y no solo eso, sino que creó una sucesión, una serie de instituciones y organismos que empezaron a consolidar la idea de un sistema científico y tecnológico. Unos años antes que CITEDEF se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica, por ejemplo, el Instituto Antártico Argentino, también, y CITEDEF entre ellos, entre muchos otros. Empezaron a crear organismos dedicados a la ciencia y la técnica. ¿Por qué? Porque había una concepción nacional en la que muy claramente la idea de soberanía no solamente era la soberanía territorial, sino que era una soberanía entendida en un sentido más amplio, y uno de los digamos, accesos más profundos al concepto soberano, que es el que permite tener desarrollo autónomo y tener el poder de decisiones autónomas e independientes de otros estados, es la soberanía del conocimiento. Claro. Y tener el conocimiento y tener la capacidad de poder idear tus propios desarrollos, tu propia ingeniería, es fundamental. Por eso, desde esa concepción nacional, es que se crean una serie de instituciones, entre ellas el CITEDEF. En su momento se llamaba Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para las Fuerzas Armadas, y su sigla no era CITEDEF, sino que era CITEFA. Ajá. En el año 2007, después de una modificación que hizo Néstor Kirchner, pasó a ser CITEDEF, entendiendo que la defensa nacional es no solamente el instrumento militar, sino que tiene una concepción un poco más amplia, donde hay desarrollos de defensa nacional que involucran manifestaciones no solo militares, sino también duales y hasta exclusivamente civiles también. Surge, además, no es que surge de la nada, sino que surge desde como ahora uno diría un spin-off, o digamos, una jerarquización de lo que era un departamento técnico de fabricaciones militares. Fabricaciones militares, dentro de su organigrama, tenía una oficina técnica que aumentó, digamos, su volumen, su tamaño y su peso específico dentro de esa organización, y a través de un decreto secreto de Juan Perón se crea el CITEFA en ese momento, CITEDEF ahora. Espectacular. La verdad que uno se sorprende cuando ve la obra de Perón, cómo fue abarcando en todos los lugares. De hecho, estaba leyendo hace un rato que también con esto que decías de la demanda civil al organismo, de que Perón les exige fabricar televisores, ¿puede ser? Para una... Sí, así es. Hay una historia muy linda
casi una de las primeras de CITEDEF. CITEDEF, en ese sentido, con el contexto que dimos, es uno de los organismos simientes, digamos, de la ciencia y la técnica argentina. Es anterior a CONICET. Y había que alimentarlo con proyectos, claro, cuando se creó como tal. Y uno de los proyectos un poco heredados o trasladados de esa oficina técnica de fabricaciones militares hacia el instituto era el de un departamento de ahora lo tenemos como departamento de visión aplicada. Y ya existía la televisión en esa época, en el momento de creación de CITEDEF, en Argentina. Ya había transmisiones televisivas. Pero lo que no había es una tecnología propia de la recepción de esas señales de televisión. No había televisores de fabricación nacional, ni la tecnología para poder recibir las ondas, digamos, de televisión. Entonces, hubo un desarrollo que lo inició el ingeniero Weber. Había una serie también de ingenieros con tradición alemana, sí, de escuela alemana, en fabricaciones militares y en CITEDEF, y así fue como se creó el primer aparato receptor de fabricación nacional que se llamó el televisor Evita. El televisor Evita, que lo hizo CITEDEF, fue el primer televisor argentino. Y de hecho, en la sala de reuniones del instituto, nosotros tenemos en exposición y con mucho orgullo el primer ejemplar, el que es serie 001, de la primera serie del televisor Evita. El primer televisor Evita nacional lo tenemos nosotros en el instituto. ¿Y funciona? Eran esos televisores de tubos, que eran con muebles, digamos, luce como un aparato de madera. Che, Pablo, grande. ¿Eso funciona o está solamente para exponer? Yo nunca lo vi prendido, pero hasta tengo miedo de que se prenda y se rompan algunas de las válvulas y todo. Yo entiendo que está en condiciones de ser prendido. Lo que pasa es que, bueno, ahora hay que ver qué cosas puede recepcionar, ¿no? Ha cambiado tanto la tecnología. Qué bueno todo esto que estuvimos charlando, cómo van ordenando algunas ideas, porque de hecho Perón sabemos que fue un gran adelantado a su tiempo, por eso también su obra, digamos, lo perdura más allá de su muerte. Y esto de entender que gran parte de la disputa geopolítica o de la inserción al mundo de un país como la Argentina, que históricamente ha sido periférico, tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y técnica, porque en definitiva, acabados los procesos masivos de industrialización, lo que viene luego es un desarrollo del conocimiento, ¿no es cierto? Lo que se llamó know-how. De hecho, gran parte de las exportaciones hoy en día de las grandes potencias no son específicamente productos manufacturados, sino el cómo hacerlos. Bueno, ya Perón en esa época entendía esa visión estratégica. Sí, la importancia. Y después también esto de aprovechar, ¿no es cierto?, también en términos geopolíticos, por ejemplo, lo que fue la materia gris alemana, ¿no es cierto?, que fue a rescatar de una Europa que los expulsaba, más allá de los vínculos con el nazismo, que entendemos que no hubo ningún vínculo con el nazismo de Perón, sino sí una reivindicación de un aparato gigantesco que fue el alemán, de una potencia que había sido destruida por la guerra y que tenía un montón de gente con un montón de conocimientos para dar y que los lanzó al resto del mundo, ¿no es cierto? Sí. Perón los trajo. Incluso yo entiendo que gran parte de esto de la fundación del CETIDEF, y etcétera, viene dado de los avances militares, por ejemplo, en proyectos como el Pulqui, u otros que demandaron justamente traer técnicos del extranjero. Claro. Que siempre cuando venían técnicos del extranjero, corregime Pablo si me equivoco, lo que se creaban eran escuelas técnicas, o sea que se empezaba a capacitar también a argentinos en la materia. No es que venía el técnico extranjero, se le pagaba el honorario y terminaba ahí. Bueno, la Universidad Obrera Nacional también. Que después derivó en la tecnológica, claramente. Hoy en la tecnológica. Hay un plan integral, ¿no?, del peronismo en esto del desarrollo y la soberanía científica. Exactamente, desde su génesis. Fíjate vos que también un dato importante es que había una idea de industria nacional y de manufactura apoyada en el conocimiento. Fabricaciones Militares también nace en un contexto geopolítico muy interesante, me remito un poquito antes, año 41,
en un contexto plena guerra, Segunda Guerra Mundial, después de Pearl Harbor y antes de la batalla de Stalingrado, de las tropas alemanas sobre Rusia, donde se entendía que iba a haber escasez de insumos manufacturados y sobre todo de la metalmecánica pesada, y en particular las asociadas al instrumento de la defensa. Y ahí es como que se crea fabricaciones militares, y derivado de fabricaciones militares, en su lugar de pensar nuevos desarrollos, es que aparece CITEDEF. Hay una concepción integral, geopolítica, nacionalista, industrialista, que da origen a todas estas instituciones y organismos. Claro. Vos sabés que la otra vez charlábamos, vino acá a Santa Fe, no sé si lo conocés, Santiago Liaudat, que en realidad él es filósofo, pero está muy vinculado con la ciencia y la tecnología, es un catedrático de la Universidad de Lanús. Y él justamente nos ponía el ejemplo del pulqui, decía, fíjense cómo en los 50 Argentina está en la frontera tecnológica de armamentos, dice él. Y fíjense cómo a partir de los años del neoliberalismo, del abandono de la industria nacional, hoy estamos en una situación totalmente distinta. Y consultarte un poco sobre esto, ¿cómo es la situación actual de la Argentina en términos científicos y de diseño para la defensa y en general, para la defensa? Para la defensa. Sí, la capacidad se basa esencialmente en un altísimo nivel de los recursos humanos que están abocados a este tipo de tareas. Como todo el pertrecho, digamos, de defensa durante muchos años tuvo años de decadencia en cuanto al ingreso de recursos financieros, digamos, y presupuestarios, sobre todo en los últimos 30, 40 años, después de la Guerra de Malvinas. Claro, sí. Hubo un decaimiento de la inversión en defensa. Estamos recuperando esos momentos de vanguardia tecnológica. Estamos en un proceso de recuperación. Estamos en capacidad de hacer los mejores prototipos, implementar las mejores ideas que están claramente en la vanguardia, y estamos abocados a una inyección sostenida de recursos presupuestarios para estas modernizaciones, actualizaciones y recuperación de capacidades. En ese sentido, hay que destacar muy fuertemente que en este gobierno promulgado en plena pandemia y reglamentado en plena pandemia y empezada a ejecutarse claramente en los recursos también en plena pandemia, se creó la ley del FONDEF, que es el fondo para la defensa. Deberíamos decir, se llama la ley FONDEF, ¿no? Porque es su sigla, pero bien podríamos decir que esta ley es la ley Rossi, porque fue Agustín Rossi quien la inició, digamos, su discusión en las cámaras parlamentarias cuando él era diputado y jefe de bloque, y se terminó de promulgar cuando él ya era ministro de Defensa, pero fue quien convenció a todos, digamos, a todo el espectro, porque fue una ley que salió con muchísima, casi sin oposición, que da una previsión presupuestaria para la actualización, modernización y recuperación de capacidades, que está anclada a los ingresos corrientes del Estado. O sea que no hay manera de que esta ley no se cumpla, y no hay manera de que quede en duda la cantidad de dinero que va a ser destinado para la actualización y recuperación de las capacidades de defensa. Hay una suba progresiva en el porcentaje de los ingresos del Estado, es una arquitectura de ley distinta a por ejemplo, a la del financiamiento de ciencia y técnica, que está anclada al PBI, da un porcentaje sobre el PBI. Esto es un porcentaje sobre los ingresos corrientes del Estado, pero igual, tienen la misma lógica de que año a año va creciendo ese porcentaje hasta que llega a un máximo esperado. Y nosotros ya estamos prácticamente en ese máximo esperado a partir del año que viene, y eso da más allá de que los recursos siempre van a ser menos que
que los deseables, pero da una cosa que es absolutamente importante, sobre todo en este ámbito, que es la previsibilidad. Da la posibilidad de planificar a mediano y largo plazo y de establecer un plan de incorporación de nuevos equipos y materiales para la defensa con un programa de largo plazo. Porque vamos a tener la seguridad de que el FONDEF va a seguir existiendo. Bueno, va a seguir existiendo hasta tanto algún peregrino se le ocurra que tiene que dejar de existir, pero no sería... pero va a tener que trabajar para eso porque es una ley. No, es una ley, claro, tiene cierta seguridad jurídica y está bueno esto de atarlo, ¿no es cierto?, una variable que en este caso de los ingresos va acompañando las variaciones también económicas, es decir, a medida que aumentan los recursos del Estado, se aumenta también la partida, entonces es una cuestión de que sufre un desfinanciamiento tan a dedo, digamos. Te quería preguntar, porque yo estuve hoy investigando un poquito ahí en la página del CTDEF, no es que tampoco hice una investigación exhaustiva, pero vi algunas publicaciones de unas pruebas de fuego con cohetes que se hicieron en San Luis hace no tanto tiempo. Sí, hace muy poquito. Sí, que estabas vos también. Y me vino por ahí, no sé, no el recuerdo porque no había nacido, pero sí me hizo pensar en lo que fue, por ejemplo, el Plan Cóndor, que también, digamos, salvando las diferencias, pues son misiles muy distintos, pero decir, bueno, ¿en qué situación también está específica con algún proyecto, ya sea el de estos misiles que estaban probando en San Luis o de otros, de justamente llegar a esa frontera que te preguntaba recién Pablo? ¿Cuál sería, digamos, la punta de lanza de hoy de la industria en la ciencia y técnica para la defensa? Bueno, justo CITEDEF en particular es un organismo que es el único que puede acceder a ciertas tecnologías relacionadas con el instrumento militar y en particular con todo el tema de cohetería. Es el experto nacional en cohetería, es quien tiene los mayores conocimientos y el mayor trayecto histórico realizado en temas de cohetería. Cohetería ya sea pensada como una munición de artillería o cualquier otro vector lanzador que puede ser un lanzador de un vector sonda con alguna carga útil que va, digamos, vertical y lo más arriba posible, que no tiene una cabeza de combate, sino que tiene otro tipo de cosas. Puede ser para un satélite, por ejemplo, ese tipo de... Podría llegar a ser, por ejemplo, para algún satélite con algún rediseño de ingeniería. CITEDEF es especialista en entender en la parte mecánica, la manufactura de toda la mecánica, de la aeronáutica, de la balística interior de esos vectores, se llaman vectores en generales, autopropulsados, porque adentro tienen un motor que es un químico, un material químico. En general, los cohetes pueden tener combustibles para ese motor, combustibles líquidos o combustibles sólidos. Los que necesitan una gran aceleración y una gran potencia de empuje y de salida rápida son propulsantes sólidos. Y de esos propulsantes sólidos, CITEDEF es el máximo experto a nivel nacional. Tiene desarrollos propios de vectores de distintos alcances, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 30 kilómetros, por ejemplo, con distintos tipos de propulsante con posiciones químicas. Y es capaz de, como se dice en la jerga, de colar esos motores, o sea, de hacer la masa de ese químico, de ese motor y construir ese cohete. Nombro algunos hitos históricos. Digamos, toda esa expertise es la que pudo ponerse en práctica y ahora voy a hacer mención al ejercicio de la Escuela de Fuego de San Luis al que vos hiciste mención. Pero puedo nombrar muchos más, nombro solo 2 hitos en el tema de cohetería del instituto. El instituto tiene, hasta el año 2007-2008, cuando pasó a ser CITEDEF, tuvo mucho más presencia militar dentro del instituto. Sus presidentes eran militares, inclusive.
Después, ahora, a partir de ese momento, es conducción civil. Y todas sus energías también son abocadas a alguna orden, alguna directiva que el Ministerio de Defensa pueda darles. Su participación en la Guerra de Malvinas, imaginarán que fue en desde muchos proyectos distintos, desde muchos lugares distintos, muchos profesionales de distinto tipo, de distintas disciplinas, se abocaron a la atención del conflicto del Atlántico Sur. Desde el departamento de láseres, que hizo iluminadores láser, los que balizaron la pista aérea, digamos, de Puerto Argentino. Y CITEDEF, además, también tenía un desarrollo de unos cohetes que se llamaban SAPBA, y no solamente del cohete, que sería la munición, sino de todo el sistema de lanzamiento de ese cohete, de las coheteras. ¿Ese cohete estuvo en funcionamiento en la guerra? ¿Sería ese cohete que sale de base continental y llegaría hasta Malvinas o no tan largo alcance? Ese cohete estaba perfectamente operativo, y su cohetera y su sistema de lanzadores también. Tenía un alcance de 20 kilómetros, o sea, era tierra. Claro. Y gente de CITEDEF los responsables de ese proyecto, fueron a Malvinas y estaban trasladándolo entre las dos islas, y en el buque Islas de los Estados, y cuando fue detectado por las fuerzas inglesas y lo hundieron. O sea que efectivamente los cohetes estuvieron en Malvinas, pero en el transporte fueron hundidos. Interceptados. Pero bueno, se puso a disposición todo eso en tiempo récord, además. Otro de los hitos que quería hacer referencia es el lanzamiento de vectores sonda, ya no del instrumento militar, sino vectores sonda, esto que yo digo, que van para arriba, y la serie que se llamó el Gradicom. Se lanzó el Gradicom 1, se lanzó el Gradicom 2, el Gradicom 2 se lanzó en el año 2011, y fue un lanzamiento en vivo que presenció la presidenta Cristina Fernández en ese momento, y el lanzamiento fue exitoso. Tuvo un apogeo, era un vector sonda que eran 2 motores de combustible sólido con separación, y llegó a un apogeo, o sea, la altura máxima, sí, de 100 kilómetros. Para hoy por hoy, una órbita de las que se llaman de órbita baja, de satélite de órbita baja, donde ponen los nanosatélites, los satélites chiquitos, está un poco más, está del orden de los 400 kilómetros, habría que llegar hasta los 400. Llegó hasta 100, pero no hubo en la historia de la Argentina ningún otro lanzamiento que haya llegado a una altura semejante. Porque los satélites que tenemos en circulación entonces fueron lanzados por cohetes que han salido desde base, sí, de Guyana Francesa salían, si no me equivoco. Una también desde... el ARSAT salió, me parece, de Guyana. O sea, sí, no es un cohete, los dos ARSAT salieron desde ahí. La altura a la que están, yo dije que llegamos a 100 kilómetros, la altura que están los ARSAT, porque son satélites geoestacionarios, sí, hay distintos tipos de satélites, estos son los geoestacionarios de comunicaciones, están a 36.000 kilómetros. Claro. Claro. O sea que absolutamente sí. Se necesita una tecnología totalmente distinta para poder llegar, claro, a esas alturas. Pero con combustible sólido no puede llegar, claro, no puede ser de ninguna manera. Claro. O sea, no están pensados para eso. Pero sí es cierto que el Gradicom llegó. Claro. Se está trabajando igualmente en un lanzador de cohete, ¿no? El Tronador. Sí, exactamente. Eso es desde la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que tomó mucho de la historia del proyecto Cóndor, cuando se creó la CONAE, y en asociación con la empresa BENC, que también es una empresa de carácter digamos, de participación mayoritaria estatal,
se está desarrollando el proyecto Tronador, que también en realidad es una serie de lanzadores hasta llegar al Tronador. Va a haber algunos intermedios antes, para ver pruebas de vuelo, pruebas de concepto, tamaños y distintos tipos de misiones. Esos sí son de combustible líquido, porque, digamos, otra vez, es un tema de qué empujes tienen, cuánto tiempo están prendidos, cómo se pueden sostener en vuelo. Claro. Entonces hay distintas tecnologías. Bien. Eso es el ámbito de la Comisión Nacional de Actividades. Claro, sí. Pablo, si uno analiza... Perdón que le termino, se las hice larga, pero para concluir con lo de la Escuela de Fuego. Bien. Nosotros recuperamos en nuestra gestión esa capacidad que estaba totalmente anulada, y se puso sobre los camiones lanzadores la capacidad de una nueva munición, un cohete diferente, que son cohetes que sí fabricaciones militares sabe construir, pero que hacía más de 10 años que no construía, y gracias a que CITEDEF rehizo una cohetera especial y todo un sistema de puntería autónomo, modernizado, ahí, como decíamos, en la vanguardia mundial de cómo puede tomar la puntería y cómo puede tomar el blanco, ahí digo sí, en la vanguardia mundial, como lo hace cualquier otro país del mundo. Claro. Esa modernización de las coheteras y del sistema de lanzadores y del camión permitió que se pueda disparar con esta otra munición, que en realidad era una munición que son cohetes que se pueden tirar desde helicópteros, y adaptados para que sean ahora tirados desde superficie. Se hizo la verificación el año pasado. Eso motivó a que sobre uno, que fue nuestro prototipo, el ejército pida 4. Entonces en esta Escuela de Fuego de San Luis estaban los 4 ya activos y construidos, listos para tirar, y motorizó de que fabricaciones militares vuelva a construir esta munición que se llama el cohete Pampero, que vuelva a producir Pampero que después de más de 10 años, y que se remotorice la industria para la defensa, y en la industria para la defensa es multiplicadora de todo un complejo de proveedores del Estado y de pymes asociadas. Así que, por ejemplo, las fabricaciones militares en Fray Luis Beltrán estaban absolutamente emocionados y contentos porque, bueno, no solamente los pamperos, sino otro tipo de municiones habían sido encargadas, motorizadas por el FONDEF, porque existe por ley el fondeo, digamos, el recurso económico para hacerlo. Entonces ahí se cierra un círculo muy digamos, muy conceptual, que uno lo puede idear, pero ahí se vio corporizado. Nutrir de recursos, motorizar la industria para la defensa desde el lugar del propio conocimiento autónomo, que ahora estamos absolutamente independientes si queremos tener una mejor cohetera o tener más y demás. Ya el know-how, como decían ustedes hace un rato, ya lo tenemos nosotros. Claro. Y ya sabemos cómo construir el lanzador, cómo fabricar la munición, y lo que se vio el mes pasado es cómo efectivamente estaban lanzando. Así que básicamente no da lo mismo un gobierno que financie la industria nacional en general, la ciencia y técnica, y también relacionado a la defensa, que uno que no lo haga. No, por supuesto. A mí, no sé, yo esas imágenes de la prueba de fuego en San Luis te las compartí. No sé sí, las vi. A mí me llamó la atención porque realmente no tengo recuerdos recientes, tal vez por ignorancia mía, pero no tengo recuerdos recientes de ejercicios militares argentinos con ese despliegue, disparando cohetes, etcétera. ¿Viste? Son imágenes que uno acostumbra a ver, pero nunca son de la Argentina. Sí, parece ser de Estados Unidos, de China, siempre de otro lugar. Bueno, efectivamente se probó y se hizo acá en Argentina. Me parece que de la mano de la reconstrucción del orgullo nacional, claro, este tipo de eventos ayudan. Sí, por supuesto. Mucho. No, de hecho, me parece que el área de la defensa en esta gestión quizás sea una de las más ponderables, donde más se ha laburado, donde mejor se ha laburado, y en definitiva nos pone contentos, porque si uno analiza geopolíticamente el mundo en este momento, estamos en un mundo complicado, ¿no? La tensión entre China y Estados Unidos, la guerra de Ucrania, Europa armándose hasta los dientes, el conflicto, bueno, como decía, Taiwán ahí metido. Digo, hay un montón de problemas, y uno ve a Argentina, que es un gran supermercado con grandes riquezas naturales,
y siempre tiene la sensación de que no tenemos la capacidad para defender este gran territorio, que de hecho es el 8º más grande del mundo. Sí, tal cual. Así que bueno. Tal cual. A lo que se ha visto, vos hiciste una reseña muy ajustada a lo que está pasando geopolíticamente, que hay como se reavivaron conflictos entre estados. Claro. Se pensaba que en un mundo globalizado ya los conflictos entre estados no iban a ocurrir y que algunos hasta incluso pensaban por si tenía sentido no tener fuerzas armadas para la defensa. Sí. Todos los conflictos que vos reseñaste ponen de manifiesto que es necesario tener fuerzas armadas para la defensa. Vuelvo a recalcar esto que es para la defensa, porque también a nosotros nos rige, es un documento que no es demasiado largo, que merece mucho la pena ser leído como para poder comprender, que es lo que se llama la Directiva de Política de la Defensa Nacional. Sí. En la jerga de defensa, decir directiva es dar una orden. Claro. Entonces, es un decreto presidencial que da una orden de cómo el país debe conceptualizar su defensa nacional y sus fuerzas armadas en particular. Muy bien. Sí, bueno, en ese sentido, hubo 5 solamente, la sigla es DPDN, hubo 5 DPDN a lo largo de los 40 años de democracia. O sea que no son cosas que se cambian así como así. Y esta DPDN, que es la última, que fue del año 2021, tuvo que derogar la del gobierno anterior y recuperó conceptualmente algo que históricamente tuvo Argentina, que es separar claramente, dos o tres cosas tiene la DPDN, muchas más, pero voy a decir 2 o 3. Una es separar claramente lo que es la defensa nacional de la seguridad nacional. Las dos atienden amenazas potenciales. La seguridad nacional atiende al crimen, atiende al delito, combate el crimen organizado. La defensa nacional tiene que defenderse de agresiones estatales externas. Claro. Está claramente dicho con esas palabras. Claro. Nosotros tenemos que defender recursos naturales y la agresión territorial. Y entonces es una política que no hay en la Directiva Política de Defensa Nacional, no hay hipótesis de conflicto, porque nosotros no estamos predispuestos a atacar a alguien, no estamos predispuestos a tener un conflicto con alguien, sino que tenemos que sí tener la capacidad de defendernos. Es defensiva, y para poder ser defensiva tiene que tener la capacidad de defensa. Si somos atacados tenemos que tener el instrumento para poder defenderse. ¿Con qué? Claro. Y al que potencialmente quiera atacarnos tiene que saber que nosotros tenemos con qué defendernos. Claro. Y también es persuasiva en ese sentido. Es defensiva, persuasiva, cooperativa, porque estamos en una región de paz y somos cooperativos con los países vecinos, y autónoma, porque otra vez, la concepción es que nosotros tomamos las decisiones y no la toman otros estados por nosotros. Claro. Además, la DPDN pone muy de manifiesto el carácter bicontinental de la Argentina. No solamente somos el 8º país del mundo, sino que ahora se han sumado a nuestro mapa oficial, si se quiere, millones de kilómetros cuadrados más porque está todo el Atlántico Sur, está toda la plataforma submarina incluida, y está el continente antártico, por eso es bicontinental. Claro. La Antártida tomada como parte de nuestro territorio, o por lo menos de nuestro territorio aspiracional, porque el Tratado Antártico es un tratado, justamente. Y que dentro de no muchos años tiene que rediscutirse el Tratado Antártico entre naciones. Y para poder decir que nosotros nos sigue correspondiendo ese triángulo que siempre vemos en los mapas, nosotros tenemos que tener presencia soberana sobre la Antártida y sobre los mares del sur. En función de eso, y como directiva de eso, y también gracias al FONDEF, entre otras cosas, se está generando todo un complejo logístico tanto en la Antártida como en los sectores continentales más cercanos, claramente Tierra del Fuego, me estoy refiriendo a Tierra del Fuego.
Hay mucha presencia de muchos países ahí, inclusive de civil. Por ejemplo, hay un movimiento turístico muy grande de cruceros y hay que, de distintos países, y hay que dar asistencia logística a todo ese movimiento que está ahí. En ese sentido se está construyendo una gran base logística conjunta en Ushuaia. Se está construyendo, no, la conjunta está no en Ushuaia, sino en Tolwyn, que es en otra ciudad de Tierra del Fuego, pero hay una base logística sí en Ushuaia. Y se está reconstruyendo la base Petrel en la Antártida, que es una base que se incendió en el 70 y pico, que se había empezado a reconstruir y en el 2016, como todas las cosas, como muchas de las cosas, se suspendió y se retomó con este gobierno la reconstrucción de la base Petrel, que va a ser una base mucho mejor, está más cerca del continente, tiene mejores condiciones logísticas que la base Marambio. Va a ser la base más importante de la Antártida, porque va a tener una pista de aterrizaje más grande, va a tener un muelle, se va a poder llegar con barcos, que hasta ahora no se puede llegar a la base Marambio. La base Marambio está como en una meseta, entonces tiene una complejidad logística mayor, y desde el punto de vista meteorológico también es mejor Petrel que Marambio. Y eso se está reconstruyendo y está a punto. Está muy avanzada toda la reconstrucción de la base Petrel, y eso es porque también la Directiva Política de Defensa Nacional está pensando a la Argentina como un país bicontinental donde hay que manifestar presencia soberana en todo su territorio, terrestre, marítimo y aéreo también. Sí, sí, por eso también destacar la importancia de la defensa y difundir estas cosas por ahí. Incluso desde el campo nacional y popular hay muchas críticas hacia el gobierno, yo creo más que nada enfocado en términos económicos, pero bueno, sí hay otras áreas donde se ha trabajado muy bien. Recuerdo también que se ha renovado el subrégimen de promoción industrial, ya que mencionás Tierra del Fuego, como una política 100% enfocada en una necesidad geopolítica, ¿no? Que pensando incluso en términos de Perón, del pueblo en armas, bueno, una cantidad de población que pueda vivir en el extremo sur de la Argentina, para así defenderlo de una manera más efectiva. A mí me llama un poco la atención este hecho de que este gobierno ha reequipado las Fuerzas Armadas, ha ocupado de eso, de que está construyendo en la Antártida una base más grande y mejor que las existentes, que de hecho salarialmente también ha subido... que ha reconocido salarialmente al personal de las Fuerzas Armadas, que mantiene en la presencia antártica y que no ha suspendido desde ningún punto de vista las actividades allí. ¿Cómo puede ser que en la Antártida aún así haya ganado cuantitativamente Milei las elecciones? Digo, tal vez la batalla cultural ahí faltó. De batalla cultural o también de comunicación, ¿no? Hacia adentro de los propios uniformados, porque en definitiva si tenés un gobierno que te está reivindicando todo el tiempo y no te das cuenta, tal vez te falta comunicación. Incluso Alberto visitó la Antártida después de muchos años que un presidente no lo hacía. Así es. No solo eso, sino que también ocurrieron muchas cosas en la Antártida, pero también hoy por hoy la existencia de bases en la Antártida tiene su razón científica, porque justamente es un tratado, ¿no? Claro. Si bien logísticamente está en manos de las Fuerzas Armadas, no hay, la razón de ser de esas bases son investigaciones científicas. En la Argentina existe el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, que reúne a los 17 organismos de ciencia y técnica reconocidos en el país. Y se reúnen una vez por mes todos sus presidentes o directores para elaborar políticas macro de ciencia y técnica. Hago una referencia. Una de esas es CONICET, otra es la Comisión Nacional de Energía Atómica, otra es la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Claro. El Instituto Antártico Argentino, el INIDEP, que es el de pesca, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, y así puedo seguir nombrando el Banco Nacional de Datos Genéticos, parques nacionales, el Instituto Nacional del Agua, el INPRES, que es el que atiende contra sismos, el CEGEMAR, que es el Servicio Geológico Minero Argentino, el Servicio de Hidrografía Naval, CITEDEF, es uno de esos, y bueno, y hasta llegar a 17 son esos organismos. Esa reunión que se hace mensualmente, por primera vez, se hizo una en la base Marambio. O sea, todos
todos los representantes de la ciencia argentina, el Anlis Malbrán es otro, todos los representantes de la ciencia argentina, sus conducciones, se trasladaron a la Antártida y celebraron una de sus reuniones mensuales en la Antártida también para dar ese mensaje de que ahí, bueno, el INTI, me estaba olvidando bien de algunos. Claro, sí. Claro. Qué carga simbólica ese hecho. Así que viajaste a la Antártida, Pablo. Sí, viajé a la Antártida para esa reunión, estuve en esa reunión, que fue realmente un orgullo mayúsculo, porque además, por supuesto, quedó plasmado en una placa que por primera vez el Consejo Interinstitucional de Organismo de Ciencia y Técnica se había reunido ahí. Sí, te pregunto, por ahí va a sonar una pavada, pero yo imagino que cuando uno pisa, ¿no es cierto?, un suelo así que siente lejano, pero sabe que es propio, y que encuentra despoblado, pero comprende la importancia de poner una pata ahí como algo parecido a lo que si fuera, no sé, imagino, traspolándolo, pero pisar la luna, ¿no? Decir, bueno, puse un pie en la Antártida, te debe dar una emoción, no sé, rara en el cuerpo, no sé cómo lo sentiste, por ahí si nos querés contar. O mismo Malvinas, pisar Malvinas, digamos, a uno se le mueven las tripas, ¿no? No, claro, no, sí, fue muy emocionante. Toda una maniobra logística para poder llegar a la Antártida, porque las condiciones meteorológicas son siempre muy, muy delicadas y hay que ver, no se puede planificar, hay que llegar ahí. Fuimos todos primero a Río Gallegos, hicimos noche en la base aérea de Río Gallegos, y desde ahí estábamos viendo cómo estaba la meteorología para poder cruzar o no, porque son 4 horas de vuelo, parece que está cerca, pero desde Ushuaia hasta la base Marambio, en un Hércules, porque fuimos en un Hércules, que no es un avión rápido, son 4 horas en las condiciones de viajar adentro de un Hércules, que no tiene asiento, para arrancar. Sí, no viajaron en jet privado ni... No, para nada. Y hubo que estar viendo... Se había formado lo que llaman, vuelvo a decir, Marambio, no es lo mejor porque está como en una meseta, no está a nivel del mar. Entonces hay ciertas nubosidades que a lo mejor se montan y se quedan arriba de la base y arriba de la pista. La pista no es tan larga, está en una meseta, si no se ve bien la pista, el avión no puede bajar porque si no le entra bien, le queda poco tramo y pasa de largo, básicamente. Y entonces esa nube se llama el capuchón. Y se había formado el capuchón y la única manera de poder pasar era que haya un viento que lo saque al capuchón. Entonces estuvimos hasta último momento viendo si podíamos cruzar o no. Y ahí vos ves también el compromiso soberano de toda la gente, de todos los antárticos. Los militares y los civiles que están ahí en sus estaciones meteorológicas. El INTA tenía trabajo adentro de la base Marambio, estaba haciendo crecer plantas. O sea, se estaba a modo experimental, todavía no estaban cosechando lechuga, pero hacia eso van porque se están haciendo esos experimentos. Digamos, en algo. Para abastecer o para... exactamente, y para encontrar qué cosas se dan mejor, qué cosas son... Claro. Porque hidroponía se llama, ¿no? Bueno, había hidroponía, pero había también otras tecnologías que se estaban haciendo ahí. Y el compromiso de los agentes de la Fuerza Aérea, del Ejército, los que están ahí, los pilotos, el compromiso de los pilotos para poder llevar el Hércules y poder volar de vuelta. Muy interesante todo, muy impactante todo, y por supuesto, la gran mayoría, del 90% de los que viajamos, era la primera vez que íbamos, y eso era una cosa de sacarse fotos, andar en la emoción, abrazarse y demás de poder estar ahí. Vos sabés que yo conozco una persona que viajó, hizo como 12 campañas antárticas, y bueno, me contaba justamente esto, del sentimiento patriótico que hay tanto en los militares como en los civiles. Incluso él me contó un montón de historias que yo desconocía sobre la guerra de Malvinas, por ejemplo, o distintos hechos, por ahí algunas pujas con Chile y demás, que son cuestiones que se cuentan ahí entre los militares, que después no trascienden a nivel público, pero dice siempre con una carga sentimental muy patriota.
Y bueno, justamente viene a colación un poco a la sorpresa que nos generó, a mí particularmente por esta experiencia también muy grande, de cómo los tipos están adhiriendo a un candidato a presidente que es la antipatria, digamos, por distintas cuestiones, por la dolarización, por querer explotar el Banco Central, por querer terminar... Bueno, no solo eso, sino que volviendo a lo de la DPDN, yo hace 2 o 3 días lo escuché en una conferencia o en un acto, leyéndolo, o sea, lo está diciendo que él iba a derogar, iba a cambiar la Ley de Defensa Nacional, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Inteligencia Nacional, que son los que dan sustento a esto de la DPDN y son los que claramente dicen qué cosa es defensa y qué cosa es seguridad. ¿Cuál es la tentación? La que tuvo el gobierno anterior, que cambió la DPDN cambiando alguna palabrita y que ahora esta gente está diciéndolo mucho más claramente y más dramáticamente. Sí. Es decir que las Fuerzas Armadas tienen que tener injerencia en problemas de seguridad interior, básicamente relacionados con su caballito de batalla es el narcotráfico y el terrorismo. Pero ni el narcotráfico ni el terrorismo son agentes estatales externos. Tenemos una agresión que sí hay que combatir, pero desde el lugar del crimen, desde el lugar del delito, y para eso está la seguridad. Sí, además los que somos del campo nacional ya sabemos qué ocurre cuando, ¿no es cierto?, en lo que fue el plan Conintes, bueno, la autora. Exactamente. ¿Y por qué es esto también? ¿Por qué claramente va a ocurrir un desastre si esto pasa? Porque la manera de adiestrarse, ¿cómo se preparan? ¿Cuál es la doctrina de enseñanza que tiene un militar que tiene que defenderse contra un agente externo militar? Es muy distinta a cómo se combate un crimen o cómo, no sabe disolver una manifestación. A él le enseñan a tirar y pegar. Claro. Sí, estábamos hablando de los cohetes, estábamos hablando de cosas. Le enseñan a combatir. Claro. ¿No? Y no a atender otro tipo de otro tipo de crimen organizado. No saben. Se vuelve a decir, a ver, ponete a estudiar cómo es la ruta del dinero del narcotráfico. No saben. Claro, no. No es esa su misión, digamos. No porque sean malos profesionales, sino porque su doctrina y adiestramiento están preparados para otra cosa. Claro. Es que tal vez la idea sea, ¿no es cierto?, que tiren y peguen, digamos. El problema es si lo piensan usar únicamente contra el narcotráfico o si piensan extender de nuevo, como ya han hecho en otros capítulos negros de la historia, ese poder de fuego sobre otro tipo de poblaciones. Población civil, digamos. La verdad que eso da miedo, asusta, pero de vuelta sorprende el hecho de que en lugares o en poblaciones como es la militar, que reivindican tanto un sentido nacional, un sentido patriótico, bueno, que se vote por un personaje que justamente en principio no los representa en su discurso. O sea, alguien que dice que admira a Margaret Thatcher, alguien que dice que quiere dolarizar, que si le preguntamos sobre la Antártida seguramente la va a querer empeñar hasta donde pueda. Entonces, bueno, no sé cómo ves vos políticamente también, ya por ahí saliendo un poco y pasándonos al terreno político que también nos gusta debatir. ¿Cómo ves en términos políticos o qué se puede hacer de acá a diciembre para rescatar alguno de esos votos? Si el gobierno está atendiendo esta situación o si no, ni siquiera lo piensa, digamos. No, yo creo que lo está atendiendo el candidato a vicepresidente por Unión por la Patria, Agustín Rossi, conoce perfectamente el ambiente de la defensa, fue 2 veces ministro de Defensa, entiende muy bien cuáles son los peligros, sobre todo la letra. Ustedes hablaban de Milei, pero la letra de todo esto viene desde Villarruel, la candidata a vicepresidente. Sin duda. Claro, y de hecho, cuando hubo un debate televisivo entre candidatos a vicepresidente, Agustín Rossi le dijo, vos sos una infiltrada de la democracia, porque su reivindicación es justamente sobre las acciones que las Fuerzas Armadas tuvieron en la historia, no ahora, sino en su historia, en contra de su propio pueblo y en contra de una concepción democrática, que esa es la que se está reivindicando desde ese espacio político que ahora pretende hacerse el anticasta o lo nuevo, cuando en realidad está recuperando malas prácticas de la historia.
Sí, sin duda, sin duda. La verdad que es preocupante la situación y bueno, apelamos a la cordura del pueblo argentino, como decimos acá. La verdad que hay muchas puntas para tocar, justamente incluso hablando de la política, la importancia que decíamos al principio de estas instituciones de soberanía científicas y demás, y cómo hay un proyecto como el macrismo representado en Bullrich que lo ha desfinanciado totalmente, y como otro proyecto directamente lo quiere barrer del mapa, ¿no? Como es el caso del CONICET. ¿Cómo lo ven desde la ciencia en este sentido? ¿Qué discusiones hay? ¿Qué planteos? Hay un estado de preocupación muy grande, un estado yo he visto hasta estado de angustia en muchos investigadores, si que nos salimos ahora del ámbito de la defensa, cuando vieron estas manifestaciones de cierre de CONICET o reducirlo a una oficina pequeña, o la única forma de financiarse es si conseguía alguien del exterior, sí, un privado del exterior que te financie, que te quita toda posibilidad de autonomía, de decisión autónoma, o sea, está totalmente por fuera de la concepción soberana del conocimiento. Claro. Y no solo eso, sino que eso viene de la mano de una reducción presupuestaria, reducción de personal, reducción de capacidades y de progreso. Cuesta mucho conseguir, o sea, la ciencia como la educación son procesos largos. Conseguir resultados no se puede conseguir de un día para otro, no hay soluciones mágicas. Claro. Si ahora se a punto de comercializar una vacuna contra el cáncer, para un tipo de cáncer especial, como salió en la noticia hace poco, es porque hace décadas que esa gente está trabajando ahí. Sí, han pasado decenas de personas poniendo su granito de arena, sus papers, sus investigaciones, sus tesis doctorales y demás, para poder llegar a ese punto. Es muy agresivo y muy... que como que te saca de eje a personas que no están preparadas para recibir cosas que dicen, bueno, ahora que dijo que iba a cerrar el CONICET, aparecen todas las grandes investigaciones de repente. No, es imposible que aparezcan de repente. Aparecen, sí, están apareciendo, pero porque hace décadas que se está estudiando estos temas, no es que aparecen de repente. Y entonces, pero sí, sí se puede ir para atrás muy rápidamente. Claro, sí, es muy largo avanzar, pero a lo mejor una simple decisión administrativa te hace retroceder 20 años. Sí. Y recuperar eso te va a llevar otros 20, te va a llevar 30, te va a llevar 40, porque cuando llegué al punto de maduración de recursos humanos, de infraestructura y demás, ya el conocimiento es otro, las tecnologías son otras, entonces nunca va a poder volver al mismo punto si con una decisión administrativa retrocediste 20 años. El ambiente está, el espíritu, digamos, de la gente de ciencia es de bastante angustia y de mucha preocupación. Sí, incluso si uno se pone a ver, es el dilema histórico de la Argentina, ¿no? Cuestiones políticas públicas, en realidad, que no se han podido mantener. Bueno, hoy hablabas del proyecto Cóndor, cómo fue un avance espectacular y Menem lo discontinúa. Bueno, hablábamos del Pulque al principio. Miles de proyectos que salen del seno de procesos industrialistas, generalmente peronistas, y del otro lado siempre la destrucción y bueno, el coloniaje, ¿no? En última instancia. También tiene que ver con esto de que es muy difícil construir. Sí. Mucha demanda, mucho esfuerzo de tiempo, incluso de formar personas, de formar cuadros técnicos. No es algo que se hace, como decía Pablo, de un día para el otro. Digamos, tenés que agarrar a una persona y que se capacite, que estudie, que investigue hasta determinado punto. Y romperlo sí de un día para el otro. Sí, porque por te saca una decisión administrativa, dejan a toda la gente en la calle. Mirá, volviendo, debemos estar por terminar ya, pero sí. Volviendo a lo del Cóndor, ¿por qué existió el proyecto Cóndor? No, tampoco es que empezó ahí ese conocimiento. En la década del 60, no me acuerdo ahora bien el año, con un proyecto de Fuerza Aérea, también hubo un lanzamiento muy exitoso, quizás más exitoso que el Gradicom. No llegó a 100 kilómetros, llegó creo que a 80 o a 60, no me acuerdo, ahí se me escapan los números, pero en ese vector, en ese cohete, viajó el mono Juan. Sí.
el famoso mono Juan, Sí, sí, te que iba a decir eso justamente. a diferencia de la perra laica, más o menos fue no muy diferente, o sea, era contemporáneo a la carrera espacial de Rusia y de Estados Unidos. Rusia mandó a la perra laica, Claro. ¿sí? La pobre perra laica murió en el espacio, digamos, no volvió. Tuvo un viaje muy corto, ¿no? El mono Juan volvió vivo. Sí, sí, esa de hecho fue una hazaña del país. Claro, volvió vivo y vivió un montón de años más después, el mono Juan. O sea que fuimos capaces de mandar algo al espacio, un espacio todavía, digamos, no demasiados kilómetros, pero la verdad, recuperarlo y recuperar el interior y con un ser vivo sobreviviendo. A raíz de eso se puede hacer el cóndor, de ahí puede pensarse pero una decisión administrativa interrumpió el plan Cóndor. Sí, sí, sí. Después de muchos años se recuperó, se creó la CONAE, se está tratando de hacer el tronador, pero todavía no lo tenemos el tronador. O sea, Claro. esto es un claro ejemplo que una decisión administrativa te hizo retroceder décadas. Sí, Pero necesitaste que 30 después años para... recuperar ese punto son muchas más décadas. Sí, sí, y es sí. más, yo te diría, el tronador en sí mismo fue diseñado quizás en épocas donde había otras tecnologías satelitales, donde el concepto de nanosatélite posiblemente no haya estado, o por lo menos no haya estado la posibilidad de tener una constelación de nanosatélites como ahora hay. Entonces, es como que en el desarrollo propio del vector lanzador, que está muy bien y que hay que seguir haciéndolo, pero vamos a llegar desde su diseño de ingeniería al momento de poder corporizarlo, siempre corriendo atrás de las nuevas tecnologías. Claro. Porque a lo mejor ahora, si yo lo tengo que empezar a diseñar hoy, teniendo en cuenta cuáles son las cargas útiles que puede transportar ese vector, seguramente el diseño de ingeniería va a ser otro. Claro, va a ser distinto. Entonces, allí está la frontera tecnológica, ¿no? Que hablábamos hoy. Claro, exactamente. Acá, bueno, ya para terminar, Pablo, que están por ser las 9 de la noche, dejarte libre. Sí. Nos preguntan en el chat por el radar inglés. ¿Qué información finalmente hay de eso? ¿En qué quedó? Bueno, hay una orden muy explícita del ministro de Defensa, Jorge Tayana, de interrumpir toda la implementación de ese radar inglés ahí en Tierra del Fuego, ¿no? Hay una decisión clara de anularlo completamente. Claro. ¿no? Sí. Y en ese proceso se está. Sí, uno todavía no se explica cómo llegó ese radar ahí, ¿no? De una empresa inglesa, pero bueno, celebramos igualmente que se pueda terminar. Y además en suelo argentino, en suelo continental, en Tierra del Fuego. Sí, no sé si hay algún comentario más o alguna pregunta. Y si no, Guilla Costa, pero es más una opinión que una pregunta. Hablaba de que hay una idiosincrasia generalizada en las Fuerzas Armadas de un relato antiderechos humanos. Claro. Que él lo pone como como explicación al voto a Milei y Villarruel. Sí, muchas veces hay un voto incluso emocional ahí, más de una especie de rencor hacia otros, hacia otras expresiones políticas. Y no habría que poner en la balanza qué es más fuerte, si el odio visceral por la reivindicación de los derechos humanos o el amor por la patria. O el amor, incluso el amor al interés personal, porque los tipos también están cobrando más. Porque muchas veces, ¿no es cierto?, se piensa desde el odio, se va a votar desde el odio y las consecuencias terminan siendo graves porque uno tiene que votar con esperanza, ¿no es cierto? Bueno, Pablo, la verdad, son exactamente las 9 de la noche. Ha sido una charla encantadora, así que cuando vengas a Santa Fe podemos encontrarnos personalmente y seguirla, seguramente. Sí, hacer algún asado o algo. Así es, cómo no. Siempre a mí la presencialidad me gusta mucho más, pero bueno, en estas circunstancias yo estoy en Buenos Aires cumpliendo las funciones y no podía acercarme al estudio. Claro. Bueno, igualmente muchísimas gracias, Pablo, fue un encuentro muy lindo, aprendimos un montón y bueno, la verdad es un gusto poder escucharte, te agradecemos y le pedimos a la gente que está conectada que bueno, pueda suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en todas las redes, tanto a Satélite Azul como a Rosca y Tinto. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Pablo. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias, Pablo. Adiós.